Our relationship with La Zagaleta goes back to its early beginnings, actually. My mother, Diana, sold her first property there, which was a plot, in 1993. And actually, it was the first plot where architect Juan Salvador Schwarzberg built his first house. So it's always been a nice little coincidence. La Zagaleta tiene un periodo, el periodo de Enrique Pérez Flores, el padre de todo esto, que era un hombre tremendamente amable, muy inteligente y que fue el que generó esta idea maravillosa de Zagaleta. El origen y la creación de la Zagaleta es una historia curiosa. Nuestro presidente fundador, Enrique Pérez Flores, él había hecho pequeñas, algunas incursiones en el sector inmobiliario en la Costa del Sol. Decidió que sería interesante poder desarrollar un proyecto inmobiliario de mucho más alcance. Y bueno, encontraron, no sé si por casualidad o no, pero encontraron que esta finca salió a subasta y él junto con un grupo de amigos y de socios pues la consiguieron comprar. La evolución de la urbanización Zagaleta en nuestro municipio, en Benavís, comenzó hace 28 o 30 años, ¿no? Aproximadamente, creo recordar. Aparece como un proyecto un poco inverosímil, ¿no? La posibilidad del desarrollo de tantísimos metros cuadrados en plena serranía, con la orografía tan particular que tiene esta urbanización, bueno, parecía una cosa utópica, ¿no? Ellos pensaban sobre todo en poder ofrecerle comprar una villa, una residencia en un entorno con instalaciones deportivas, pues a su grupo de contactos y de amigos que tenían en Centro Europa, ¿no? Las personas que tomaron en sus manos la Zagaleta y desarrollaron lo que es ahora han tenido una gran visión. Zagaleta started in the early 90s. Marbella was very small, and Zagaleta was way out of where developers thought things should happen. Con un entorno maravilloso, con un golf, después otro golf privado, que reunía lo mejor de la clase empresarial europea. Se iban construyendo villas, la urbanización tomaba forma y bueno, se convirtió en el buque insignia de nuestro municipio. Yo creo que inclusive fue más allá de lo que se proponían los promotores inicialmente. Él probablemente cuando tuvo en la cabeza lo que la Zagaleta debería ser, yo creo que en ese momento no pudo imaginar en lo que la Zagaleta finalmente se ha convertido, ¿no? If you ask what people thought at the beginning Zagaleta could be in comparison to what it is today, probably the expectations have been surpassed. I finished architecture school in Washington, D.C. And then the summers before, I had come and I had heard about something happening in this mountain, about some urbanization, but nothing that I knew that I went seriously about it. So my father said to me, why don't you come and you start in the office? And I said, Dad, it's 1990, it's crisis in Spain. There's no work. I would like to do houses. Okay, I have my clients from Kempinski Hotel, that one of them wants to do a house in Zagaleta, and you will be doing your first house in Zagaleta. And that's my first house ever. Not only in Zagaleta, it's my first house in the story of my work. For me, it's Zagaleta has an emotional value. La historia nuestra en la Zagaleta ya viene de muy lejano. Tuvimos la oportunidad, a través de los contactos de sus equipos técnicos, de trabajar en las ampliaciones, en aquellas ampliaciones de la casa original. También desarrollamos más la parte ejecutiva y técnica de lo que es ahora el Club de la Zagaleta. Estos fueron mis primeros inicios en esta zona, así es que la historia viene de lejos. We started refurbishing the clubhouse, and then gradually we kept doing one house after the other.
learning, probably with Zagaleta, learning together how to work in this beautiful environment. El cliente que venía de esa época era el cliente que entendía, que quería la casa, toda la belleza que tenía Andalucía. El agua, la fuente, el patio, la pérgola. La Sagaleta es el símbolo aquí de un poco del sitio más especial que hay en toda esta zona, ¿no? Lo mejor de trabajar en la Sagaleta, fundamentalmente, quizás sea el sitio y los clientes. Una cosa es decorar una tienda o decorar no sé qué, pero decorar una casa en la que una persona va a vivir es otra cosa. Tienes que captar su espíritu un poco de manera de vivir. Eso es lo que de alguna manera te permite psicológicamente entrar en el personaje que va a vivir en la casa. Las personas que van a la Sagaleta ya han decidido algo que es bastante especial. Ya el pensar, el hacerse una casa en Zagaleta, pues ya tienen una sensación diferente de lo que es la arquitectura que desean ellos. El cliente de la Sagaleta te deja trabajar más fácil, establece sus conceptos, sus criterios, pero en mi experiencia, los clientes de la Zagaleta me han permitido ser más libre diseñando que en otras situaciones. El cliente de Zagaleta es el sueño de cualquier arquitecto. Obviamente te da un planteo de casa que quiere, de vivienda que quiere, pero te deja hacer y va a lo máximo. Entonces es un desafío bonito. 2010, when we entered there, I remember when driving up to the house, I thought, okay, that is the step I needed to come to another level, and it definitely is. Clients in La Sagaleta definitely are very demanding in the sense these people mostly have traveled the world. They have spent quality time in the best hotels you can imagine, so they really do know what luxury feels like, looks like, smells like. So it's very challenging to surprise them. A client in La Sagaleta, they want really unique pieces. You need to be able to make, not only to design these unique pieces, but you need to be able to put them into reality. That means a lot of the times you have designers, they design beautiful things, but at the end you cannot really use them. They're not user-friendly. So that is a skill which is definitely needed over there. One of my first clients, he signed me for a shoot. I didn't know it was in Zagaleta, so it was the first time as a photographer that my skills were gonna be put to a test. I was a little bit nervous because I never had shot a villa of that size in that, good of a place. So I'm like, okay, this is a different story. It's a different league now. You need to deliver and see, if people like what you do. Whoever hires you to do a job there expects only the best because he's only going to deal with the best clients in the world. So they expect you to shoot something that exceeds the expectation of the potential client. El éxito de la Zagaleta está basado fundamentalmente en dos elementos. El primero es la seguridad. Es un entorno extremadamente seguro y en segundo lugar es la baja densidad. No existe ningún resort o urbanización que sea comparable en términos de densidad. Si pensamos que la Zagaleta, 900 hectáreas, para poner un poco en contexto su tamaño, es prácticamente 5 veces el tamaño de Mónaco, solamente el 4,5% de esa superficie está destinada a viviendas. Un parámetro que probablemente no existe en ningún sitio, ¿no? Esta baja densidad. What makes La Sagaleta different? There are not many places in Europe with the level of services that La Sagaleta has, the level of services and amenities that La Sagaleta has. There are a lot of green area there. This, in the end, means as well a lot of privacy. I think privacy is one of the most valuable assets at La Sagaleta for their owners. For us to be able to work with the house around that vegetation is nowhere else. It's also the orography, the movement of the mountains and the vegetation that surround the plots make the most important thing, and it's getting more after the COVID, is the privacy feeling of the client. No solamente el perfil del cliente ha cambiado,
sino que también ha cambiado la manera en la que el cliente se relaciona con el resort, ¿no? Al haber habido un cambio generacional, no solamente en los compradores nuevos, sino también en los hijos de aquellos compradores iniciales que han ido falleciendo. Ahora hay compradores muchísimo más jóvenes, que por supuesto vienen con sus familias. Initially, this was a community for people that came here to retire. People were in their late 60s, in their 70s. Today, clients are younger. They come with their families. They come here to live, to make use of all the amazing facilities that this community has. Es más bien el desarrollo de la cultura y de la sociedad en el mundo entero lo que ha traído este nuevo boom que tiene la Zagaleta, porque ahora nuestros clientes son gente de 40 años, de 38 años, de 50 años. El habitante de la Zagaleta está buscando exactamente todo lo contrario, está buscando el aislamiento, está buscando su cierta independencia, un espacio necesario para ellos. Zagaleta has always attracted a certain type of individual, and you can tell it's not flashy, it's discreet, it's quality-based, it's demanding. There's a lot of knowledge in this area as a consequence of Zagaleta. There's a great knowledge here of how to do these top-end villas. I believe our success in marketing and selling homes in La Zagaleta over the last 30 years has been due to the fact that we're very knowledgeable about the estate. Our relationship with clients there, obviously forged over decades, and how we've seen it change and evolve. We're very big on establishing long-term relationships with clients, so it's been very rewarding to see how over the years, the children and even grandchildren sometimes of those initial clients that we had for La Zagaleta come back to us and put their properties on the market again. When a property comes back to us over the years, it's kind of like seeing an old friend that you're always very happy to see, so it's been very rewarding. Probablemente el futuro inmediato pasa por dotar de mayores instalaciones deportivas de otro tipo, de otras instalaciones comerciales que también tienen sentido para el número de propietarios que ya hay aquí de manera permanente o temporal. There's always been a long-term vision in the way the community has been designed and how it's been looked after. You don't get that in other communities, no matter how good they are. I do think that the future is bright for Zagaleta. No le queda más remedio que ser un éxito en el futuro y muy difícil de imitar. A great place for life. Elevated lifestyle. Excellence in living. The peak of high-end residential. La niña bonita. We're delighted to have seen the extraordinary evolution that La Zagaleta has undergone since its early days, and look forward to seeing what comes next.